¿El público le hace daño a la televisión? De Humberto Eco. Me llama de Madrid el colega y amigo Jorge Lozano, que enseña semiótica y teoría de la comunicación en la Universidad Complutense. Me dice, ¿has visto lo que ha pasado aquí? Confirma todo lo que escribiste en los años 60. Estoy haciendo que mis estudiantes relean la ponencia que presentaste con Paolo Fabri, Pier Paolo Giglioli y los demás en Perugia en 1965. Tu intervención de Nueva York de 1957 sobre la guerrilla semiológica y ese ensayo tuyo de 1973, ¿el público le hace daño a la televisión? Ya estaba escrito todo. Es agradable que te declaren profeta, pero le hago notar a Lozano que por aquel entonces no hacíamos profecías, sino que poníamos en evidencia tendencias que ya existían. Vale, vale, me dijo Jorge, pero los únicos que no han leído lo que escribisteis han sido precisamente los políticos. Es posible. El asunto es el siguiente. En aquellos años 60 y primeros de los 70, en varios ámbitos, se decía que sin duda la televisión y en general los medios de comunicación de masas eran un instrumento muy poderoso, capaz de controlar los que entonces se denominaban mensajes, y que si estos se analizaban, se podían ver cómo lograban influir en las opiniones de los usuarios e incluso forjar conciencias. Ahora bien, nosotros observábamos que lo que decían los mensajes de manera intencionada no era necesariamente lo que el público leía en ellos. Algunos ejemplos banales eran que la imagen de un desfile de vacas es leída de forma distinta por un carnicero europeo y por un brahman indio, que la publicidad de un jaguar despierta el deseo en un espectador acomodado y sentimientos de frustración en un desheredado. En definitiva, el mensaje apunta a producir determinados efectos, pero puede chocar con situaciones locales, con otras disposiciones psicológicas, deseos, miedos y producir efectos boomerang. Es lo que ha pasado en España. Los mensajes gubernamentales querían decir: creednos a nosotros, el atentado es obra de ETA. Pero precisamente porque esos mensajes eran tan insistentes y perentorios, la mayoría de los destinatarios leyeron: tengo miedo de decir que ha sido Al Qaeda. Y aquí se introduce el segundo fenómeno, que por aquel entonces definimos como guerrilla semiológica. Decíamos, si alguien tiene el control de las emisoras, no podemos ir a ocupar el primer asiento ante las cámaras de televisión, pero podemos ir a ocupar idealmente la primera silla ante cada televisión. En otras palabras, la guerrilla semiológica tenía que consistir en una serie de intervenciones llevadas a cabo no allí donde el mensaje tiene su origen, sino donde llega, induciendo a los destinatarios a discutirlo, a criticarlo, a no recibirlo con pasividad. En los años 60, esta guerrilla se concebía todavía de forma arcaica, como operación de reparto de octavillas, organización de teleclús, siguiendo el modelo de los cineclús, intervenciones repentinas en los bares donde la mayoría de la gente aún se reunía alrededor del único televisor del barrio. Pero en España, lo que le ha dado un tono y una eficacia muy distinta a esta guerrilla es que vivimos en la época de Internet y de los teléfonos móviles. De esta forma, la guerrilla no la han organizado grupos de élite, activistas de algún tipo o una punta de diamante, sino que se ha desarrollado de manera espontánea, como una especie de tam-tam, de transmisión boca a boca de ciudadano en ciudadano. Según Lozano, lo que ha puesto en crisis al gobierno de Aznar ha sido un torbellino, un flujo imparable de comunicaciones privadas que ha adquirido dimensiones de fenómeno colectivo,
La gente se ha movido, ha visto la televisión y leído los periódicos, pero al mismo tiempo cada uno ha comunicado con los demás y se ha preguntado si lo que le decían era verdad. Internet ha permitido leer también la prensa extranjera. Las noticias se cotejaban, se discutían. En pocas horas se ha formado una opinión pública que no pensaba y no decía lo que la televisión quería hacerle pensar. Ha sido un fenómeno de los que hacen época, me repetía Lozano. El público puede hacerle daño de verdad a la televisión. A lo mejor sobreentendía. No pasarán. Cuando hace algunas semanas yo sugería en un debate que si la televisión la controla un único dueño, una campaña electoral, pueden hacerla hombres sándwich, que recorran las calles contándole a la gente lo que la televisión no dice. No estaba formulando una propuesta graciosa. Pensaba de verdad en la infinidad de canales alternativos que pone a nuestra disposición el mundo de la comunicación. Podemos oponernos a una información controlada hasta con los mensajes del móvil, en lugar de transmitir solo te quiero. Ante el entusiasmo de mi amigo, le contesto que quizá en Italia los medios de comunicación alternativa todavía no están tan desarrollados, ya que se hace política, porque de política se trata, y trágica, ocupando un estadio e interrumpiendo un partido de fútbol, y que aquí los posibles autores de una guerrilla semiológica están bastante ocupados en hacerse daño mutuamente en lugar de hacerle daño a la televisión. Claro que la lección española hay que meditarla. Escrito y publicado en el año 2004.